La integridad y seguridad en los sistemas de gestión de bases de datos para objetos. La seguridad integridad de los datos. La seguridad es la práctica de proteger todos esos documentos autorizados y bajo la corrupción o robo en todo su ciclo de vida. Su integridad, que es usando para referirse a la exactitud y fiabilidad de los datos, que deben estar completos sin variaciones. En cuanto a una estructura de base de datos Oracle, tenemos lo que es la parte lógica y la estructura física. En cuanto a su parte lógica, está formada por objetos de la base de datos tales como las tablas, las vistas, las índices, etc. En cuanto a su estructura física, tenemos los ficheros del sistema operativo, de reloj, control, entre otros. En cuanto a su estructura lógica de este, tenemos lo que son las tablas space, las extensiones y los bloqueos de datos. En cuanto a su estructura física, estos contienen archivos tales como lo que son los archivos de control, los archivos de datos y los archivos reloj online. En cuanto a su estructura de memoria, está formada por dos áreas llamadas la CGA y la PGA. En la CGA es el área global del sistema asignada a iniciar la instancia y componente fundamental de una instancia Oracle. En cuanto a la PGA, es el área global de programas asignada al proceso de un servidor. En cuanto a sus procesos, se beneficia de varios tipos de procesos que son los procesos de usuario, los de servidor y los de segundo plano. En cuanto a los de usuarios, se inician cuando un usuario de base de datos solicita una conexión con el servidor de Oracle. En cuanto a sus procesos de servidor, se conectan a la instancia Oracle y se inician cuando un usuario establece una sesión. Y en cuanto a los de segundo plano, se inician al iniciar una instancia en Oracle. La concurrencia es la capacidad de los sistemas de administración de datos de permitir múltiples procesos que sean ejecutados al mismo tiempo, contando el número de sentencias y los ingresos de los usuarios. En cuanto a los mecanismos de control de las concurrencias, incluye mecanismos de recuperación durante fallos, como lo siguiente: el pesimista obliga a una transacción a esperar a que se resuelva el conflicto para actualizar los datos, en cuanto la optimista deja de correr la transacción y resuelve hasta el final empleando o usando un timestamp en las copias de la transacción. Y en el mixto combina diferentes controles de concurrencia a diferentes objetos y tipos de data en una misma transacción. En cuanto al bloqueo, el proceso mediante el cual un sistema de administración de bases de datos restringe el acceso de un entorno multiusuario, de modo que el acceso de los datos bloqueados queda cerrado mientras no se libere dicho bloqueo. Haciendo bloqueos de distintos usuarios se puede ir manejando la seguridad del sistema y siendo el administrador el quien pueda cambiar a quien esté bloqueado o quien no. Como aquí podemos observar en la imagen, hay dos usuarios. El LDGB se puso como desarrollador y System como administrador. Aquí podemos ver también quienes pueden estar bloqueados y quienes no. Donde dice Locked, podemos ver en cuanto a su bloqueo. En un programa desarrollado anteriormente sobre alumnos y sus notas, aquí se pone n cantidad de alumnos con sus notas respectivas, creándolas en una organización en una base de datos, como podemos ver a continuación. Aquí podemos ver los nombres de cada alumno con sus respectivas notas ya diseñadas en la base de datos. También hay que realizar los respaldos. Esto se refiere a la copia de archivos virtuales en una base de datos que se guarda en un sitio secundario para resguardarlo en caso de que algún mecanismo o equipo falle o ocurra otro tipo de accidente. ¿Cómo se hace un respaldo en Oracle? Tenemos este tipo de pasos. Introducimos el comando cmd y luego un cd y establecemos el lugar donde queremos guardar este documento. Colocamos la conexión con el sistema y la contraseña. Y luego colocamos el nombre de lo que queremos respaldar. Colocamos a exportar porque queremos darle justamente ese respaldo. Conectados con Oracle, colocamos el nombre de lo que queremos colocar en el respaldo y exportamos todos los aspectos los cuales se nos solicitan. Como aquí podemos observar, tenemos en el sistema todos estos datos anteriores que les comenté introducidos en las líneas de programación para tener lo que es el respaldo. También tenemos lo que es la restauración, que es un proceso que sirve para recuperar toda la información la cual se nos fue designada. Simplemente los pasos serían importar, simplemente presionando input, se hace la conexión con el sistema, se selecciona el archivo que se está importando o restaurando y después se decide que si una serie de procesos si se va a importar a la base de datos, como vamos a observar en la próxima imagen. Aquí podemos observar en las líneas de programación cómo se hace la restauración en línea, justamente aplicando los pasos que les acabo de mencionar.
Y aquí podemos visualizar lo que fue el archivo respaldado, que tenemos ya guardado. Aquí podemos ver en la imagen. En cuanto a las conclusiones, tenemos que la integridad y seguridad es relevante porque hay que cuidar los datos para que no se pierdan o sean afectados al ejercer un orden y control al asignar los accesos que pueden tener los usuarios que se están metiendo dentro de esta base. En la concurrencia, la administración de los usuarios que se encuentran en la base de datos hace ser limitantes y un orden en ella. Los bloqueos y respaldo y la restauración es importante. Que determinados usuarios accedan al respaldo es una técnica que deben aplicar los profesionales y los desarrolladores, igual que la restauración, para instalar los datos a una base de datos. Esta ha sido toda mi exposición. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado.